Bueno, saque su Biblia. No tenemos bosquejo los jueves, pero sí tiene usted un espacio ahí en su boletín para escribir algunas notas adicionales si usted gusta. Estamos en nuestra meditación sobre el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 2 y ya hemos cursado 12 partes. Yo sé que estamos yendo un poquito lento, pero creo que está bien. Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios y no sé cuándo vamos a terminar, tal vez en la parte número 100, no sé. Pero hoy continuamos sobre esta meditación, capítulo 2, y quiero leer para ustedes el versículo 1 al 13, que es la porción en la cual vamos a estar. Ya hemos estudiado del capítulo 1 al 4 y hoy queremos ver los versículos 5 al 13, pero leamos todo el pasaje para tener el contexto bien claro de la meditación de esta noche. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, ayúdanos hoy a meditar en tu palabra y revela tu palabra a nosotros de tal manera que la podamos entender, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy llegamos a los versículos 5 al 13. Estos versículos marcan un contraste muy interesante con Génesis, el capítulo 11, que fue escrito miles de años antes de esta escritura. El pasaje de Génesis 11 nos habla acerca de la torre de Babel. La importancia de la torre obviamente es de que ustedes, si conocen la historia, si han estado leyendo en sus diarios devocionales, se han dado cuenta que el hombre o los hombres intentaron hacer una torre y Dios trajo confusión sobre sus lenguas. La idea es de que en este pasaje que acabamos de leer, los versículos 1 al 13, nos habla acerca de que estos discípulos que estaban en el aposento alto, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Es interesante que las lenguas que antes habíamos conocido se refieren a Génesis 11, pero estas no fueron lenguas que vinieron como el bautismo del Espíritu Santo. Al contrario, fue una obra de Dios para confundir su lenguaje. Lo que nos llama la atención es la variedad de las lenguas habladas, pero esto es lo único común de estos dos pasajes. Hay tres puntos de contraste que me gustaría mencionar esta noche, y después me gustaría que pudiéramos nosotros entrar en un tiempo de alabanza y que pudiéramos alabar al Señor en lenguas. Y después, no escuché ningún amén, y que pudiéramos hablar todos en otras lenguas. Y yo sé que algunos todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero yo no tengo temor de eso. Yo creo que usted va a ser lleno del Espíritu Santo.
Y yo creo que todos vamos a hablar en lenguas. Y creo que Dios nos va a dar ese favor y esa gracia que Él tiene para nuestras vidas. Aleluya. Así es de que si usted no ha hablado anteriormente, pues prepárese, porque puede ser esta noche cuando usted hable. La semana pasada tuvimos una gran cantidad de personas que afirmaron de que habían ellos hablado en lenguas por primera vez. Y esto no es algo de lo cual debemos asustarnos, como mencionamos anteriormente, sino más bien que es algo que debemos que nosotros abrirnos a todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque las lenguas son algo hermoso que Dios nos ha dado para bendición y edificación personal, y también para edificación de la iglesia. Y hay 3 puntos de contraste que queremos ver hoy sobre las lenguas, porque son importantes. Ahora, yo lo que quiero que usted conozca, o que sepa más bien, es que no estamos en búsqueda de las lenguas, estamos en búsqueda del Dios que da las lenguas. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Él es el bautizador, lo buscamos a Él, lo adoramos a Él, lo bendecimos a Él, pero queremos que también Él nos llene a nosotros. Y queremos que Él nos sature de su presencia y de su poder. Hay 3 puntos de contraste. Primero, en Babel Dios vino a confundir lo que el hombre estaba edificando. Note, es bien importante que Dios viene a confundir lo que el hombre estaba edificando. No era la voluntad de Dios, era lo que el hombre quería. Ellos querían hacer esto por su propia voluntad, y los propósitos no eran los mejores. Ellos dijeron: edifiquemos una torre que llegue al cielo. Y Dios vino a confundir lo que el hombre estaba tratando de edificar, porque lo que ellos querían hacer era llegar al cielo con un propósito específico, y ese propósito no era de Dios. Pero lo que sucedió en el Pentecostés es de que Dios vino a confirmar lo que Dios había comenzado a hacer. Note que Babel se trataba de lo que los hombres querían hacer, aquí se trata de lo que Dios quiere hacer. La diferencia es de que el hombre quiere elevarse, pero Dios viene a depositar sobre su pueblo su poder y su bendición. Jesús dijo en Mateo 16: yo edificaré la iglesia. Y al principio de la iglesia, como ya lo hemos mencionado, Jesús quiere que su iglesia no sea una iglesia débil, sino que sea una iglesia llena de poder. Dije que Jesús quiere que su iglesia sea una iglesia llena de poder. Y porque Dios quiere que su iglesia sea llena de poder, nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso leímos en Hechos 1:8: y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es solamente una novedad. No es algo que está de moda, o que ya no está de moda. Es algo que viene a traernos poder. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es para empoderarnos, empoderarte a ti individualmente y empoderarnos como iglesia, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestro mundo. Él quiere que su iglesia sea fuerte y llena de su poder, y por eso Él desciende para investirnos con ese poder de lo alto. Y en el Pentecostés tenemos una confirmación en lugar de una confusión. El segundo contraste que vemos es de que Dios estaba confrontando el orgullo de la gente de Babel, porque están queriendo extenderse hacia el cielo. Ellos querían subir al cielo. Ellos dijeron: venid, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos literalmente creían que iban a edificar un edificio que iba a llegar al cielo. Usted y yo nos reímos por la torpeza de esa idea. Porque hoy en día nosotros tenemos edificios rascacielos, que los llamamos, que son increíblemente más altos de lo que ellos jamás hicieron o estaban haciendo. La tecnología hoy nos permite viajar en el aire, e inclusive hemos cruzado hasta llegar a la luna y más allá. Y ellos pensaban que de alguna manera iban a tocar el cielo con este edificio que ellos estaban construyendo. Pero la cuestión no era el edificio. El propósito de esta torre
era el de usurpar el trono de Dios. Es decir, que querían llegar al cielo no para simplemente decir que ellos podían hacer algo con los dones que Dios les había dado, sino más bien querían llegar al cielo para encontrar el trono de Dios, bajar a Dios de su trono y ellos poder entronizarse. Querían usurpar a Dios. Y la arrogancia era de que ellos creían que a través de un edificio lo iban a lograr, que iban a subir al cielo y lo iban a destronar. Nos reímos hasta que encontramos que muchas filosofías humanas creen lo mismo el día de hoy, que de alguna manera van a destronar a Dios con sus creencias, que de alguna forma, por medio de leyes o por medio de órdenes ejecutivas, pueden de alguna forma destronar al Señor. Y ellos estaban suponiendo que este logro tan pequeño iba a lograr grandes cosas. Es de reír el día de hoy con todos los avances que tenemos hoy, pero parece ser que aún nosotros, con cada logro científico o exploración no antes lograda, encontramos más razones para dejar de creer en Dios. En lugar de decir, mira nada más lo que no conocíamos nosotros de la grandeza de la creación de Dios y de la habilidad que Dios ha colocado en nosotros. No, nos damos nosotros la misma gloria y queremos nosotros enorgullecernos por algo que Dios hizo, por algo que Él estableció. Él nos hizo y no nosotros mismos, dice la Escritura. Pero nosotros, cada vez que tenemos un avance tecnológico, pensamos que somos la mamá de los pollitos, ¿cierto? De alguna forma se nos hincha la cabeza. Lo mismo con estos hombres que se les había hinchado la cabeza. Es el rasgo del hombre que su horrible orgullo lo domina en el momento donde debería ser más humilde y reconocer la capacidad que Dios puso en él de construir edificios o encontrar medicinas o ir al espacio o explorar el océano a profundidades nunca antes alcanzadas. En lugar de adorar a Dios por el potencial que Dios puso en él, se enorgullece y quiere usurpar el trono de Dios. Y aunque el día de hoy tal vez físicamente nadie esté pensando hacer eso, ciertamente espiritualmente sí, porque ¿cuántas personas ha escuchado a usted decir, yo no necesito a Dios? Yo me valgo por mi propia cuenta, mi inteligencia me ayuda, yo soy capaz, yo tengo la habilidad, yo tengo la capacidad, yo lo voy a hacer, en lugar de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Nada de lo que existe sin la voluntad de Dios, y sin embargo nuestro orgullo no nos permite darle a Dios la honra y la gloria, sino más bien lo queremos quitar de su trono y decir yo. A propósito, cada vez que tú dices yo, estás destronando a Dios de su lugar propio. Estás tomando un lugar que no te corresponde. Él es, y yo con Él juntos podemos. Pero el creer que yo lo voy a hacer, no funciona. Iba a meterme por ahí en un camino que no me quiero meter esta noche, porque no es el camino donde quiero ir. Pero ciertamente todos hemos cometido ciertos errores en esta área, donde nosotros hemos pensado que nosotros sabemos más que Dios y vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, y después terminamos muy mal en la vida. El contraste en el Pentecostés es de que Dios está extendiéndose hacia la tierra con una revelación de su amor. En Babel ellos querían subir, en el Pentecostés Dios desciende. En el Babel ellos querían alcanzar, y ahora Dios dice, no, yo desciendo a ustedes y los voy a investir de gran poder. Yo quiero venir sobre ustedes, yo quiero habitar con ustedes, yo quiero que compartamos la vida juntos. Y de su propia mano Dios derrama su poder sobre todos aquellos que se abren para recibirlo.
El tercer contraste es de que en Babel hubo una confusión de las lenguas, que fue un bautismo de división. Si podemos saber algo sobre esas lenguas, fueron de que esas lenguas produjeron división. Esas lenguas fueron producidas por algo que sucedió en lo invisible, que no se nos da a conocer en detalle, pero algo sucedió en el momento del poder de Dios que vino sobre ellos y de repente confundió sus lenguas. Es algo que Dios hizo. ¿No me escuchó? Es algo que Dios hizo en forma sobrenatural. Fue un milagro lo que sucedió ahí. Pero esa confusión que viene sobre Babel, hay muchos autores que tienen diferentes ideas de el por qué esto fue así. Pero y no sabemos con exactitud, porque la Biblia no nos dice con exactitud por qué y cómo es que fue. Pero lo que sí sabemos es de que cuando una persona está llena de orgullo, cualquier cosa que esta persona produzca dentro de ese estado orgulloso siempre va a producir división. Y en lugar de que la lengua sea algo que pueda atraer a los demás, se convierte en un punto de separación de los demás. La pregunta es: ¿por qué es que Dios hizo esto? Sabemos que esa torre nunca lograría cumplir su objetivo. Dios lo sabía. Dios no estaba asustado diciendo: uy, ¿y qué tal si lo logran? Dios no estaba preocupado por eso. ¿Por qué entonces confundir las lenguas? Yo creo que la reacción del Señor surge del espíritu mismo de Satanás. Porque encontramos esa misma voz mucho antes saliendo de la boca del chamuco. Casi son las mismas palabras. Y Satanás, por esas palabras, porque él lo declaró, él quería sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Y por ese deseo, por ese orgullo, por esa vanidad, fue echado del cielo. Aquí tenemos a estos hombres diciendo lo mismo: vamos a subir a hacer una torre y destronamos a Dios. Y yo creo que por eso es que Dios trajo confusión. No porque tenía temor a la torre, sino porque ese mismo orgullo estaba ahora entrando en el corazón de estos hombres. Y si no entraba de esta manera, yo no sé qué hubiera sucedido con ellos. Y confunde las lenguas. Y como el Espíritu de Dios no estaba en ellos, produjo una división enorme. Pero en Pentecostés, en lugar de confundir, trae unidad, poniendo alabanza en sus labios. Y la unidad que llega por medio del bautismo del Espíritu Santo viene a unificarnos, porque de repente las lenguas son expresiones que declaran las maravillas de Dios. Las lenguas de los demás traían confusión, pero estas lenguas traen unidad, porque levantan y adoran y elevan el nombre de Dios. Porque todos los que estaban ahí reunidos de todas las demás partes del mundo los escuchaban a ellos hablar, sabían su lenguaje, conocían, distinguían cuáles eran sus lenguajes. Imagínate ahí todas las personas del mundo reunidas en un mismo lugar y todo el mundo hablando en su propio lenguaje. Y sin embargo, estos que nunca habían aprendido esos lenguajes ahora estaban hablándolos, y los que venían de otros países los reconocían, y ellos escuchaban. Y no solo escuchaban, sino que entendían lo que estaban diciendo. Y ellos mismos dicen que eran las maravillas de Dios. Ellos dicen que lo que estaban diciendo es de que estaban alabando a Dios. Estaban declarando las maravillas de Dios, estaban glorificando a Dios, estaban alabando al Señor, estaban exaltándole con ese lenguaje que ellos no conocían. Y eso trajo unidad, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Y cuando sucede que como iglesia nosotros alabamos al Señor en lenguas, hacemos exactamente lo mismo. Estamos trayendo unidad al pueblo para que entonces el nombre del Señor sea exaltado. Y la Escritura dice que cuando el pueblo de Dios se exalta, la presencia de Dios desciende. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Y porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, Él está ahí con su poder para poder beneficiar a aquellos que lo están alabando. Eso es lo que sucedió. La unidad llega por medio de este bautismo. Veamos este fenómeno en el versículo 5. Dice: en Jerusalén habían judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Alguna vez has ido al aeropuerto internacional de Los Ángeles? Tú llegas a la terminal internacional y tú escuchas ahí una gran cantidad de lenguajes. Y ves diferente cantidad de rostros de diferentes partes del mundo. Es increíble. Si quieres escuchar otro lengua, ve ahí, porque ahí están. Y Dios las ha traído todas aquí a Los Ángeles, parece ser. Joaquín Jeremías, un especialista en condiciones sociales en Jerusalén en el primer siglo, estima que la población en Jerusalén era de unos 25,000 a 30,000 habitantes. Pero no hay duda que había muchos peregrinos que llegaban para las Pascuas de todo el mundo, que aumentaba la población de Jerusalén considerablemente. Había 3 fiestas en Jerusalén, como ya hemos mencionado: la Pascua, el Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, y la fiesta del tabernáculo. Pentecostés tenía la ventaja de ocurrir durante el clima más ideal, y es probable que fuera la fiesta que atraía más visitantes. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado, es probable que la población era de unos 100,000 a 200,000 habitantes. Dios estratégicamente hizo descender el Espíritu Santo en el tiempo donde había muchas más personas. Es interesante que el día de hoy la iglesia quiere esconder al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha convertido en un tema muy controversial, y muchos se alejan de incluir al Espíritu Santo dentro de sus servicios, de sus cultos, de sus reuniones. Francis Chan escribió un libro que se llama El Dios Olvidado, y el Dios olvidado es el Espíritu Santo. Tal vez es por las exageraciones que hemos mencionado anteriormente, y la gente ya no quiere esas exageraciones, o tal vez tienen temor por cualquier motivo, pero nosotros no tenemos que tenerle temor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo el nacimiento de la iglesia, y es el Espíritu Santo que nos llena de poder. Y es interesante que Dios envió el Espíritu Santo cuando había más gente en Jerusalén. En Betel, Dios produce división por causa de su orgullo, pero en el Pentecostés Dios produce unidad. El fenómeno del Pentecostés señala el rompimiento de las barreras que separaban a las razas humanas desde Babel. En otras palabras, que el Pentecostés reversa lo ocurrido en Babel. Si en Babel las lenguas dividieron, ahora las lenguas unen a las naciones. Y es un increíble hecho de que hoy en día las iglesias de mayor crecimiento son aquellas que son investidas con el poder de Dios. Son las iglesias pentecostales las que más rápidamente están creciendo en el mundo el día de hoy. Y es increíble que las naciones enteras que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, sin importar las lenguas, o más bien su lenguaje, hablan en lenguas. Que las lenguas es lo que hacen que la iglesia se unifique en un sentir del poder de Dios. ¿No le parece a usted increíble? Que es este poder que está unificando ahora más que ningún otro. Dios permita que tengamos un avivamiento fuerte en esta nación una vez más, con el derramamiento del Espíritu Santo, para que traiga una unión espiritual entre su pueblo. Para los pueblos y sus culturas son muy importantes. En la historia hemos tenido movimientos que han querido crear un orden mundial singular. Pero lo que esto significa es que para lograr eso, una cultura tiene que dominar sobre la otra. Y a través de los años hemos visto a culturas
tratando de tomar control sobre otras. Esto históricamente ha sido una realidad. Y las culturas rehúsan ser dominadas por otras culturas y por eso buscan independencia y por eso tenemos nosotros tantas guerras civiles y tantas guerras para liberarnos de los opresores. Solo hay un poder que puede unificar a las naciones del mundo y ese es el poder del Espíritu Santo. El milagro de Pentecostés fue que todos pudiéramos adorar en unidad, sin tener que hablar el mismo lenguaje o ser de la misma cultura, o sin la necesidad de venir a un punto común de reunión. El Espíritu Santo rompe las barreras sociales y las hace internacionales. Somos uno en nuestra diversidad hasta que un día seamos reunidos en el cielo. Una de las razones yo creo, por la cual la iglesia cuadrangular se ha expandido tanto en el mundo es por el poder del Espíritu Santo. Lo creo firmemente. Creo que el mensaje de Aimee Semple McPherson de ser llenos del Espíritu Santo y puedo todavía escucharla en algunos de los mensajes que escuché que han quedado grabados y ella siempre decía, que todos recibieran al Espíritu Santo, que todos hablaran en lenguas. Ese era su deseo. Y creo que esa es una de las razones por las cuales el día de hoy tenemos iglesias cuadrangulares en más de 100 países en el mundo. La reacción de los oyentes es lo que ahora queremos ver en los versículos 12 y 13. Y aquí en los versículos 12 y 13 llegamos a la pregunta, ¿qué quiere decir esto? El versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos, es decir, están borrachos. Algunos sinceramente quieren saber más sobre el Espíritu Santo. Quieren saber más sobre el mover de Dios. Quieren saber más sobre los dones espirituales. Quieren saber más sobre las lenguas. Quieren saber más sobre el poder de Dios. Mas sin embargo encontramos que en todo montón siempre habrá gente que se burla. Y decían, estos están borrachos. Y siempre habrán aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Pero eso no debe desalentarnos ni desanimarnos en cuestión de nuestra fe y lo que creemos en Jesucristo. Algunos se burlan y algunos son creyentes los que se burlan. Y he tenido la oportunidad de estar en diferentes medios donde puedo escuchar yo a personas que considero yo hombres y mujeres de Dios, pero cuando se habla del Espíritu Santo se burlan. Y usan expresiones burlescas para mencionar el Espíritu Santo, pero eso no me desanima porque yo entiendo el poder de Dios. Y no nos debe desanimar. Usted recuerda y lo sabe muy bien que a veces que la gente del mundo ven a los cristianos y lo primero que dicen es, ahí van los aleluyas. Porque no entienden la alabanza al Señor, ahí van los aleluyas. ¿Por qué? Porque escuchan que hablan del Señor en estas terminología. Pero yo quiero decirle que no nos desalentamos porque cada vez que nosotros hablamos en lenguas estamos presenciando un milagro. Y es el milagro de que yo no aprendí este lenguaje, me vino del cielo. Y que en alguna parte del mundo se habla este lenguaje que yo hablo. Puede ser un dialecto allá en un cerro donde nadie ha escuchado. O puede ser un lenguaje en un país muy grande, yo no sé. Porque yo no lo entiendo. Pero es un lenguaje. No es simplemente boberías. Es un lenguaje que viene del cielo, que es genuinamente parte del formato del ser humano en la tierra, en la faz de la tierra. Y aunque yo no lo entienda, estoy hablándole a Dios. Y hay algo que me empodera, aunque yo hable este lenguaje que yo no sé, me capacita de una forma que va más allá de mi capacidad y habilidad de saber cómo orar o cómo pedir o cómo interceder o cómo gemir o cómo declarar mi necesidad al Señor. Lo declaro en este lenguaje que yo desconozco por completo. Pero aparentemente para mí es el lenguaje que mejor comunica. Y tienes que saber que cuando tú hablas en lenguas,
es tu espíritu conectándose directamente al Espíritu de Dios. Es una directa conexión con el Espíritu de Dios. Si yo estoy hablando, mi propia mente comienza a impedirme que yo me conecte con Dios. Porque yo mismo comienzo a decir, oh, esto no debo pedir. No, esto es demasiado. Pero mi espíritu habla lo que el Espíritu quiere con Dios. Y puede ser sin límites. Y me puedo conectar con Él en una forma gloriosa. Pero mi mente a veces, no digas eso, no lo digas así. O qué tal si Chamuco me escucha. Pero el Espíritu va a hablar con Dios directamente. Y por eso el día de hoy me gustaría que pudiéramos nosotros tener un tiempo de oración juntos. ¿Le parece? Y voy a pedir al grupo de alabanza si me ayuda aquí al frente mientras tú y yo nos preparamos hoy. Pero quiero decirles algunas cosas en preparación a esto, ¿sí? Queremos simplemente que usted no sienta ningún tipo de presión o nerviosismo, sino que simplemente permitas que Dios te dé todo lo que Él tiene para ti. Y que en el ambiente de nuestra adoración tú puedas entrar, en cualquier momento tú entres. Recuerden que mencionamos que eres tú hablando. Dios no te va a forzar. Tú tienes que abrir la lengua y hablar. Y tú tienes que hacerlo. Y si lo haces, el Espíritu te va a dar lo que tienes que hacer. Y vamos a hacer dos cosas esta noche, ya que hoy es el día oficial de oración o Día Nacional de Oración. Queremos alabar al Señor primero en alabanza al Señor, pidiendo que Dios descienda sobre nosotros y que descienda sobre nuestra ciudad, que descienda sobre Los Ángeles, que descienda sobre nuestro estado. Tenemos gobernantes que hoy en día no están escuchando la voz de Dios y necesitamos que escuchen la voz de Dios. Y necesitamos que Dios venga y cambie a aquellas personas que están encargadas de escribir las leyes de la tierra, para que las escriban de acuerdo a la voluntad de Dios y que sean de beneficio para su pueblo. ¿Están conmigo? Y lo vamos a hacer, escúchame, lo vamos a hacer en alabanza al Señor, porque recuerde que ya hemos visto que Dios nos dio las lenguas como un medio de adorar a Dios. Y a través de las lenguas nosotros nos profundizamos en la adoración en una dimensión distinta. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, o más bien alabamos en lenguas, lo que estamos haciendo es de que estamos confundiendo los planes de Satanás y tiene que salir huyendo. Cuando confundes los planes de Satanás, entonces su agenda queda nulificada. Y va a quedar nulificada en tu vida, en tu familia, pero también en nuestra nación. Y queremos que hoy en el nombre del Señor tú puedas entrar dentro de este tiempo de alabanza. Y después quiero tomar un tiempo donde vamos nosotros a interceder. Es decir, que vamos a orar en el Espíritu. Y vamos a orar en intercesión por nuestra nación, por nuestras familias. Y vamos a hablar en lenguas. Dices, pastor, ¿puedo hablar en mi lengua natal? Allá tú, pero yo te estoy invitando a que hables en lenguas. No te vamos a castigar, nadie te va a decir nada. Pero sí me gustaría que hoy pudiera decirle, Espíritu Santo, dame las palabras. Permíteme conectarme con Dios de una manera que nunca antes he hecho. ¿Está bien si lo hacemos? Si se pone usted de pie y comenzamos solamente pidiéndole a Dios que hoy nos ayude para poder conectarnos con Dios.